Autonomía electoral y riesgo en la democracia es el tema de hoy. Y ya se encuentra con nosotros desde México y vía Zoom el expresidente del Instituto Nacional Electoral de dicho país, Lorenzo Córdoba. ¿Cómo está usted? Sea bienvenido a JN Noticias. Muchas gracias, Lisette. Muy bien, muy agradecido y contento de estar con ustedes. Un saludo desde México. Usted en entrevistas pasadas había mencionado acerca de 5 ejes con respecto al acoso a los órganos electorales. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles serían esos 5 ejes que usted menciona? Bueno, Lisette, estos 5 ejes son ejes en los que se ha desplegado en los países democráticos, en muchos de los países democráticos, un acoso en general a los órganos de control, cortes, instancias de garantía de la transparencia, de los derechos humanos y entre ellos, por supuesto, a los órganos electorales que desde hace tiempo y lamentablemente en nuestros países, tanto en el Perú como en México, han sufrido estos cinco, digamos, esas 5 modalidades de acoso, de hostigamiento. La primera tiene que ver con la descalificación, muchas veces no desde los partidos de oposición, sino incluso desde el propio poder, del trabajo de las autoridades electorales, acusándolas de un sesgo político, acusándolas de no hacer adecuadamente su trabajo, acusándolas de corrupción, en fin, una descalificación que en realidad busca minar la credibilidad pública sin la cual estos órganos electorales difícilmente pueden cumplir su trabajo porque, digamos, de la confiabilidad en los órganos electorales depende en última instancia la confiabilidad en los procesos y en sus resultados, y por ende la legitimidad de todo el sistema democrático. El primer eje es, pues, tratar de descalificarlos ante los ojos de la opinión pública, insisto, por las razones antes mencionadas y las que se acumulen, precisamente en esta lógica de generarles un descontento, una animadversión pública y, consecuentemente, dificultar su trabajo como no solo organizadores, sino también como árbitros de las disputas políticas. Un Claro. segundo eje Uh-huh. tiene que ver con la descalificación, pero en esta ocasión ya no al órgano, sino el ataque directo a los funcionarios, a los titulares de estos órganos, Así es. a los magistrados, a los consejeros, en fin, a los directores, con una lógica de amedrentamiento, pero en esta ocasión, insisto, personalizado. Y también aquí el abanico a través del cual este tipo de hostigamiento personal, este acoso a los individuos, a los funcionarios de los órganos electorales, y de otros, vuelvo a insistir, órganos de control se manifiesta, es también muy variado. Pueden ser denuncias penales, pueden ser amenazas de juicio político, pueden ser, como en el Perú, el construir elementos o modalidades de impeachment en contra de los titulares de esos órganos, para que desde la política los propios partidos puedan tener herramientas, insisto, de chantaje, acoso o descalificación. Hablo también de amenazas personalizadas a los funcionarios o a sus familiares, que en algunos casos lamentablemente han llegado hasta agresiones físicas. No solo es una descalificación verbal, es también y un hostigamiento, insisto, utilizando todo el aparato del Estado, sino también eventualmente agresiones físicas. El tercer eje tiene que ver con los recortes presupuestales, es decir, el agobio presupuestal al que se someten, el estrés presupuestal al que se somete a los órganos electorales. Un caso emblemático en este sentido es lo que ocurrió en México, con un recorte inédito de prácticamente el 26% del presupuesto que había solicitado el Instituto Nacional Electoral, que le impidió en aquella ocasión incluso poder cumplir con sus obligaciones legales. En aquel año, en 2022, el INE tuvo que organizar la primera revocación de mandato, el primer ejercicio de revocación de mandato para la presidencia de la República, y no se pudieron instalar el número de mesas de votación que la propia ley de la materia establecía por la falta de un presupuesto suficiente. Un cuarto eje tiene que ver con las amenazas de reforma electoral, es decir, utilizar el aparato legislativo, la presencia de los propios partidos en las cámaras, bajo amenazas, digamos, de reformas electorales que buscan, a partir de la ley, restringir facultades, renovar a los órganos, acotar sus atribuciones, es decir, la amenaza de captura o de sojuzgamiento desde el cambio legal como un cuarto eje. Y finalmente el último eje es un eje políticamente muy delicado, que es la captura de estos órganos de control. Vuelvo a insistir, cortes, tribunales, instancias autónomas y también es el caso de los órganos electorales. Es decir,
a partir de los procesos ordinariamente establecidos para renovar o en todo caso designar a sus integrantes, a sus titulares, pues bueno, aprovechar para colocar en esas posiciones a personeros políticos, correas de transmisión de determinados intereses que al final del día acaban sojuzgando el trabajo independiente y autónomo que estos órganos de control están llamados a jugar en los órdenes constitucionales de nuestras democracias. Esos son en general los 5 ejes. Hay algunos países en los que se han presentado solamente algunos, hay otros lamentablemente como el caso mexicano en el que los 5 ejes han estado presentes, pero en todo caso, como decía al arranque, estos ejes, este hostigamiento, estas distintas formas de hostigamiento, forman parte de una nueva modalidad de debilitamiento de la institucionalidad de nuestras democracias constitucionales. Claro, en ese sentido, uno de estos ejes es precisamente el acoso a las autoridades electorales y precisamente usted ha sido partícipe lastimosamente de este acoso. ¿Nos podría comentar esa situación, por favor? Sí, claro. Cuando ocupé la presidencia del Consejo General del INE, desde el poder se inició en los últimos 5 años toda una campaña de descalificación, desprestigio articulada en esos 5 ejes y particularmente y de manera concreta en el segundo de los que mencionaba, el acoso personalizado. Durante los últimos años, en ese sentido, yo sufrí no solamente amenazas de un candidato del partido oficial, del partido en el poder, que fue descalificado, cuyo registro le fue cancelado porque había omitido presentar los informes de fiscalización en las contiendas internas de los partidos políticos, cosa que está obligada por la ley, y se le aplicó la cancelación del registro, que es la falta que la propia ley establece en esos casos. Bueno, en aquel momento, con la venia incluso del presidente de la República, incluso con la justificación frente a esos hechos, se acusó, o se hostigó, se me amenazó de ir con una turba violenta a visitarme a mi domicilio. O bien, por ejemplo, los juicios políticos, los impeachment que se interpusieron en mi contra. Si no me equivoco, al final del día fueron 5 juicios políticos que a lo largo de estos años se fueron acumulando. Al final ninguno de ellos procedió o se metieron en una especie de congeladora legislativa, pero ahí está la amenaza, digámoslo así, al trabajo y autonomía de la función electoral. En mi contra y junto con otros 5 consejeros del Consejo General del INE, el Consejo General se integra por 11 miembros, que habíamos tomado justamente ante el recorte presupuestal la decisión de posponer algunas funciones hasta que la Suprema Corte de Justicia no resolviera el diferendo que nosotros habíamos presentado respecto de un recorte presupuestal que nos impedía cumplir con nuestras funciones, fuimos denunciados penalmente y durante más de 7 meses estuvieron abiertas las indagatorias de la Fiscalía General de la República en contra nuestra. Adicionalmente, pues las descalificaciones personales del parte del presidente, en fin, de todo el oficialismo en mi contra, acusándome de corrupto, acusándome de clasista, acusándome de racista, en fin, entre muchas otras acusaciones, estuvieron presentes en un contexto, la verdad, muy desagradable, pero que, bueno, que tenía creo claramente el propósito de amedrentarnos y de provocar, pues, una vulneración en la autonomía e independencia del órgano electoral que no prosperó, ¿no? Precisamente aquí también en nuestro país lo que se ha planteado es un juicio político o una acusación constitucional, ¿no?, hacia un titular del órgano electoral. ¿Es dable eso por parte del Congreso de la República? Bueno, entiendo que en el caso específico de Perú, sin ser un especialista en el derecho constitucional peruano, hoy no existe una figura constitucional para poder proceder políticamente en contra del titular del Jurado Nacional de Elecciones. Pero entiendo que justamente hoy se está planteando la introducción de esta figura, lo que claramente es un uso del aparato mencionaba como uno de los ejes las reformas legales, como la amenaza de reforma legal para cambiar el marco constitucional relativo a las responsabilidades de los servidores públicos y poder construir las bases de un mecanismo jurídico que permitiría eventualmente pues este hostigamiento personalizado. Es decir, creo que cuando las leyes se cambian a modo para poder proceder en contra de algún funcionario en específico con nombre y apellido, evidentemente estamos frente a un uso
faccioso indebido de la acción de la institucionalidad democrática, ¿no? Ahora, usted también acaba de señalar que esos 5 ejes lamentablemente han sido aplicados en su país. ¿Ha visto también que en el Perú se han aplicado estos 5 ejes? Bueno, estamos mencionando justamente uno. Lamentablemente, la descalificación contra los órganos electorales en la última elección presidencial fue prácticamente, fue muy importante, fue un elemento de mucha preocupación para la comunidad internacional. Una cosa es la no aceptación o el descontento en relación con los resultados electorales y otra cosa es achacar a la función electoral alguna intencionalidad política, acusación, bueno, pues escuchamos con preocupación que se le acusaba a los órganos electorales de militar con el comunismo y cosas realmente sin ningún tipo de sentido, por ejemplo, o sea, así como si tuvieran una militancia política y que eso hubiera guiado sus acciones. Vimos también el hostigamiento personal y lamentablemente el caso de agresiones personales en contra de alguno de los titulares de los órganos electorales. En el Perú no fue digamos, lamentable posibilidad, sino algo concretado. El hostigamiento en contra de las familias de los titulares, tanto de la OMPE como del Jurado Nacional de Elecciones, ocurrieron. Las amenazas de recorte presupuestal, pues entiendo que han también ocurrido en el Perú. No sé si entiendo que esto no ha impedido el funcionamiento de los órganos, pero claramente ahí están allí como una herramienta de hostigamiento. Las reformas electorales, pues estamos hablando justamente de esta propuesta de introducir un juicio político o la posibilidad de un juicio político en contra de un funcionario que debería de alguna manera estar blindado frente a los actores políticos a los que tiene que regular precisamente de este tipo de amenazas. En fin, creo que muchos de estos ejes, insisto, en mayor o menor medida, están presentes prácticamente en todos nuestros países. Ejemplos, insisto, de amenazas de reformas o bien de descalificación de los órganos, bueno, lo vimos hace un año justamente en las elecciones presidenciales del Brasil, cuando el presidente Bolsonaro acusó al Tribunal Superior Electoral de estar fraguando un fraude con las urnas electrónicas, ¿no? Entonces, en fin, creo que eso lamentablemente es parte, digámoslo así, de un escenario que no debería normalizarle, pero que está presente en muchos de nuestros países en mayor o en menor medida, con mayor o menor intensidad y con algunos o con muchos de estos ejes que he señalado presentes, ¿no? Claro, lastimosamente esta narrativa de fraude no solamente se ha visto en nuestro país, también como usted lo mencionaba en Brasil, en Estados Unidos también. Así es. Bueno, lo vimos en Argentina. Milei, antes de ganar la segunda vuelta, acusó que estaba en curso un fraude en su contra. Claro, después ganó y ya dejó de lado ese discurso. Hay que tener mucho cuidado porque esto habla de una clase política con cada vez menos lealtad con las reglas del juego electoral, ¿no? Y eso forma parte, evidentemente, pues de un contexto adverso, no solo para recrear la democracia, sino en el cual tienen que operar los órganos electorales. Claro, y lastimosamente, como usted lo menciona, este tema de narrativa de fraude afecta a nuestra democracia. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo le agradezco por esta entrevista. Al contrario, es un verdadero placer estar con ustedes y saludos a los hermanos del Perú. Bien, muchas gracias. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.